Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a la charla de hoy, la charla que vamos a compartir en el día de hoy, dar los agradecimientos primero a la doctora María Elena Gaitán por estar atenta a este llamado, segundo al médico interno que nos va a compartir la experiencia de esta charla y un tema tan interesante como lo es la pancreatitis. Entonces damos inicio pues a la charla del día de hoy. Si ustedes van teniendo alguna pregunta, ténganla pendiente para que al final se la formulemos tanto al médico interno, que es el expositor, como a la doctora María Elena Gaitán, que es la asesora y acompañante en este proceso. Mil gracias. Entonces demos inicio a la charla formalmente. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Jorge, muy Sí. bien. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Andrés Montes Cardona. Como ya lo mencionó el doctor, soy interno del Hospital San Juan de Dios. Estoy haciendo mi flexibilización en cirugía general y además pertenezco al grupo de investigación e interés en cirugía general de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda, una revisión de algunos temas de la literatura y los pilares fundamentales de su manejo. Entonces, para comenzar, quiero establecer unos objetivos de esta charla. El primero de ellos es resaltar algunos de los aspectos más importantes en la epidemiología de la pancreatitis, recordar algunos conceptos sobre la fisiopatología de esta enfermedad, además establecer algunas escalas de clasificación que son las más utilizadas actualmente, y por último, desarrollar un abordaje clínico y su enfoque terapéutico. Entonces, la pancreatitis, como su nombre lo dice, el sufijo itis, denota la inflamación del páncreas. Esta inflamación es causada debido a una activación intrapancreática de las enzimas digestivas que se producen dentro de las células acinares, pero esto no es una simple inflamación, porque esta pancreatitis puede causar una disfunción multiorgánica y puede desencadenar muchas complicaciones, incluida la muerte. La pancreatitis aguda se clasifica principalmente en dos tipos. Una pancreatitis de tipo edematosa intersticial, que es acerca del 85% de los casos, y un 15% restante, que es la pancreatitis de tipo necrotizante. Dentro de todas las pancreatitis edematosas intersticiales, acerca del 20% producen disfunción multiorgánica, por lo que es una enfermedad que tiene una alta tasa de complicaciones y que en un gran porcentaje de los pacientes puede ser letal. Dentro de los aspectos epidemiológicos, la pancreatitis aguda es el tercer diagnóstico de admisión en Estados Unidos por causas gastrointestinales. Y la incidencia anual de esta enfermedad alrededor del mundo varía mucho, pero se encuentra entre 4,9 y 35 casos por cada 100.000 habitantes. En Colombia estamos en el límite superior, cerca de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad cuya incidencia está en aumento, cada vez se ven más casos de pancreatitis, y esto es relacionado a que la principal causa de pancreatitis es de origen biliar, y cada vez más pacientes se encuentran en obesidad y cada vez hay más prevalencia de cálculos biliares. A pesar de que los jóvenes cada vez consumen menos cigarrillo y tabaco, se ha encontrado una relación entre el consumo de tabaco y el riesgo de pancreatitis de origen no biliar, porque hay estudios que relacionan una potenciación del daño pancreático cuando está inducido por el alcohol y se suma el consumo de cigarrillo. Esto es importante mencionarlo porque la principal población en la que se presenta pancreatitis son aquellos pacientes en la quinta a sexta década de la vida. Entonces, cuando se combina el cigarrillo con el alcohol, se produce un estrés en el retículo endoplasmático que produce proteínas mal plegadas, y estas proteínas mal plegadas lo que van a causar es daño en la mitocondria y finalmente van a causar apoptosis
de las células pancreáticas. Bueno, por otro lado, esto es una enfermedad con una mortalidad global muy alta, cerca del 5%, que se divide en pancreatitis intersticial. Cerca de un 3% de los casos eh, resultan en muerte, y en pancreatitis necrotizante alrededor del 17% de los casos. Y la mortalidad se comporta de dos formas distintas. Hay una mortalidad temprana y hay una mortalidad tardía. La temprana es aquella que ocurre dentro de las primeras 2 semanas y va a ser causada principalmente por CIRS y por falla multiorgánica. Pero la mortalidad tardía es aquella que se va a producir por aquellas complicaciones posteriores, como la sepsis y las complicaciones que se desarrollen a partir de la sepsis. Dentro de la etiología, en Colombia, el 80% de los casos de pancreatitis aguda son de origen biliar. Pero hay otras causas como de origen alcohólico, de origen traumático. La hipercalcemia es una causa de pancreatitis, ascaris, que produce pancreatitis de tipo obstructivo, y los otros tipos de pancreatitis que se engloban en menos del 1% de las causas. En Europa, tal vez la pancreatitis de origen alcohólico tiene como una importancia mucho mayor que en este lado del mundo, porque en Europa se consume mucho alcohol, sobre todo vino, todo el tiempo, como por ejemplo en países como España, Francia, Portugal, Italia. Hay mayor incidencia de pancreatitis, pero sobre todo esta pancreatitis es de tipo crónico. Como ya lo mencionaba, la incidencia de la pancreatitis aguda aumenta con la edad y se va a presentar sobre todo en pacientes entre la quinta y la sexta década de la vida. Y están los 4 factores de riesgo principales, que son las clásicas 4 Fs, que es mujeres obesas en los 40 años de vida, mujeres en edad reproductiva y pues mujeres, como ya lo mencioné. Entonces, estos son factores de riesgo que se encuentran y que son muy relacionados pues al desarrollo de pancreatitis aguda. Dentro de aspectos en la fisiopatología traje un artículo muy actualizado de la revista Nature que engloba como los principales aspectos de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, hay muchas causas de pancreatitis aguda, pero cualquiera que sea la causa va a generar un daño inicial que va a desencadenar una activación intraparenquimatosa de las enzimas pancreáticas. Normalmente, estas enzimas pancreáticas que se encuentran adentro de los acinos no se activan, pero gracias a esta anoxa va a haber una activación precoz que va a sobrepasar las defensas naturales que están en el páncreas, que contrarrestan esa activación, como los inhibidores de la secreción, la autólisis, las antiproteasas como la alfa-1 antitripsina. Todo esto va a ser sobrepasado por esa anoxa inicial y se va a desencadenar una activación intraparenquimatosa. Este daño causado a raíz de esta activación va a causar estrés endotelial, va a desencadenar microembolismos, va a desencadenar vasoconstricción, que a fin de cuentas va a aumentar la permeabilidad capilar, desarrollando edemas y necrosis del tejido pancreático. Además, hay un fenómeno muy importante que está muy bien descrito, que es la colocalización. La colocalización es la unión de los gránulos decimógenos que se encuentran aquí con unas partículas que se van a encargar de degradar esos gránulos decimógenos y que van a producir que se liberen todas esas enzimas adentro del acino y produzcan necroptosis. La necroptosis es un punto intermedio entre la apoptosis y la necrosis que va a estar presentada en los casos de pancreatitis aguda. Esta enzima es la catepsina B, la principal enzima responsable de la colocalización. El calcio intracelular también juega un papel fundamental dentro de la fisiopatología de la pancreatitis. Vemos que hay múltiples mecanismos que producen aumento del calcio intracelular. Dentro de ellos está este canal que se llama el canal piezo 1, que está muy descrito y relacionado al aumento de la presión intraductal, que se va a producir sobre todo en casos de coledocolitiasis o casos de pancreatitis postsepre o pancreatitis que se produzca a raíz de un proceso obstructivo, cualquier proceso que aumente la presión intraductal.
El aumento de calcio intracelular va a producir estrés del retículo endoplasmático, disfunción mitocondrial, y como hay disfunción mitocondrial va a haber disminución del ATP. Si yo tengo disminución del ATP, pues se produce muerte celular programada, se produce apoptosis y con la consiguiente necrosis de esta célula, porque ya no tiene energía, entonces todos los mecanismos van a estar encaminados a la muerte celular programada. Además, el aumento del calcio intracelular va a activar múltiples vías proinflamatorias como el factor nuclear kappa beta, va a aumentar la activación prematura del tripsinógeno, entonces todo esto es como un círculo vicioso que va perpetuando el daño celular. También hay otros canales, como el canal CFTR, y este canal lo que produce es una solubilidad de estos líquidos que se producen al interior del páncreas. Como hay una disfunción del CFTR, va a haber un espesamiento de este líquido y por lo tanto aumento de la presión intraductal, nuevamente aumento del calcio y se vuelve y se perpetúa todo esto que vemos acá. Los mecanismos inflamatorios y la quimiotaxis son un fenómeno fundamental en la pancreatitis y se produce en todos los casos. Lo que ocurre es que cuando hay alteración y daño en la pared de las células pancreáticas, se producen los DAMPs, que son estos de acá, y los DAMPs son moléculas que son quimiotácticas, entonces me van a llamar mediadores proinflamatorios, me van a llamar monocitos, esto va a causar migración de neutrófilos y de células proinflamatorias, y nuevamente es como un círculo que se va perpetuando con el tiempo. Entonces, se produce una cascada inflamatoria que finalmente desencadena alteración de otros órganos y produce la disfunción multiorgánica. Algo que podemos ver en esta imagen, que es una ilustración sobre la influencia de la inflamación del páncreas en otros órganos. Entonces aquí vemos que ese es el páncreas, produce una inflamación y esta inflamación produce edema y un tercer espacio. Cuando se produce un tercer espacio a raíz de la pancreatitis, genera como una especie de hipovolemia. Esta hipovolemia genera vasoconstricción esplácnica refleja y como hay vasoconstricción, pues hay un periodo de isquemia reperfusión que produce lesión del intestino. Como hay lesión intestinal por isquemia reperfusión, hay una alteración en la barrera intestinal que favorece la translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana entonces es la que a fin de cuentas produce la necrosis infectada. Entonces aquí vemos cómo interactúa el páncreas con el intestino, cómo se produce un tercer espacio y cómo se perpetúa ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí pues podemos ver, es una tabla en donde se ven como los principales canales que hay involucrados en la fisiopatología de la pancreatitis y en los que en este momento se están desarrollando algunas alternativas terapéuticas a las convencionales, pues para tratar de manejar la pancreatitis desde su origen o su causa. Esto es como el futuro de la pancreatitis, del manejo de la pancreatitis. Sin embargo, como podemos ver aquí al lado derecho, pues todos los estudios se encuentran en fase preclínica. Entonces, pues apenas estamos en ese comienzo. Como ya les mencioné, la etiología de la pancreatitis pues es muy amplia. Hay muchas causas pues por las cuales se puede producir pancreatitis. Este es un acróstico, I get smashed, que básicamente como que resume las principales causas de la pancreatitis. Tenemos la idiopática, que es aquella pancreatitis que tiene origen desconocido, pero pues recientemente se ha encontrado que aproximadamente el 70 al 80% de estas pancreatitis que inicialmente se habían diagnosticado como idiopáticas corresponden a pancreatitis por microcálculos, que pues migran a través de la vía biliar y obstruyen el conducto y causan pancreatitis asociada a microcálculos. El trauma, pues, es una causa común de pancreatitis, sobre todo en pacientes, digamos, que van en moto, en bicicleta, que sufren un trauma de desaceleración y el manillar de la bicicleta golpean el epigastrio, entonces, pues, causa una pancreatitis traumática. Las infecciones también son una causa frecuente de pancreatitis,
Recientemente pues el COVID es una infección pues que está ahora pues en auge y que también se han descrito casos de pancreatitis asociadas a COVID. Eh, la picadura del escorpión es muy frecuente en algunas zonas geográficas y su relación con la pancreatitis, y se cree que está causada por un fenómeno mediado por catecolaminas. En cuanto a la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia, ambas son causas que se relacionan con estrés mitocondrial, lo que ya revisamos eh, pues anteriormente en la fisiopatología. También pancreatitis post-CEPRE y pancreatitis asociada a medicamentos. Sin embargo, dos de las causas que son la mayoría de pancreatitis que vamos a ver son de origen biliar a raíz de colelitiasis y coledocolitiasis, y hay dos mecanismos que ambos son de tipo obstructivo que se han descrito en la literatura y que son teorías de por qué se produce la pancreatitis de origen biliar. Una de ellas es la teoría del conducto común, aquel conducto que se produce en la unión entre el conducto biliar común y el conducto pancreático, que durante un periodo corto de tiempo pues ocurre una disfunción de este esfínter de Oddi. Esta disfunción se traduce en un aumento de la presión intraductal y con la consiguiente pues desarrollo de toda la cascada de reacciones que van a generar la pancreatitis. Y otra de las teorías es la teoría del reflujo, que es aquella que se da cuando migra un cálculo de la vía biliar y se impacta en este conducto común y aumenta pues de forma consiguiente la presión intraductal del mismo. Aproximadamente el 3% de todas las colelitiasis termina en pancreatitis aguda. Entonces, pues es muy importante, pues dentro del manejo de la pancreatitis, vamos a ver de que a todo paciente que tenga pancreatitis aguda de origen biliar, eh, que tenga colelitiasis, pues se debe ir de esa misma hospitalización colecistectomizado, porque el riesgo de recidiva en ese paciente pues es alto. Otra de las causas es la pancreatitis de origen alcohólica. Esta pancreatitis tiene un mecanismo no del todo conocido, pero se ha propuesto de que primero, cuando hay un consumo de alcohol, hay un aumento de los simógenos, de la producción de simógenos, se disminuye la producción de bicarbonato y esto aumenta la viscosidad de este líquido, y pues por consiguiente va a haber un aumento de la presión intraductal que va a generar toda esta cascada de reacciones al interior de la célula pancreática. Y además, pues, secundariamente va a haber un espasmo del esfínter de Oddi que va a perpetuar esto que ya acabo de mencionar por irritación del esfínter de Oddi. Bueno, dentro de la clínica, la pancreatitis aguda en su mayoría debuta con dolor abdominal. Es un dolor que inicia de forma súbita, es un dolor tenebrante, urente, que es de localización superior, un dolor muy fuerte en la mayoría de los casos, y que en el 50% de los casos es irradiado a espalda en cinturón, eh, que además es asociado a náuseas y vómito, de cerca de un 90%. En otra literatura mencionan de que no existe pancreatitis sin vómito, eh, pues porque es muy común en la mayoría de los pacientes que presenten vómito. Y en estos pacientes también se va a producir disnea y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y esto tiene una explicación en la fisiopatología, ya que cuando hay salida de tripsinógeno por medio de la enteroquinasa, pasa a tripsina, y la tripsina se encarga de degradar la fosfolipasa 2, profosfolipasa 2 en fosfolipasa. Esta fosfolipasa va a migrar hacia la microcirculatura de los pulmones y va a degradar el surfactante pulmonar. Si hay degradación del surfactante pulmonar, pues va a haber una consiguiente síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, por eso en estos pacientes se produce disnea. Algunas literaturas mencionan de que por eso en todos los pacientes se debería administrar oxígeno suplementario. Sin embargo, recordemos que el oxígeno es un fármaco y que su uso indiscriminado pues, puede causar más que bien un daño. Entonces, la indicación especial es, y el consenso no es administrar oxígeno a todos los pacientes, pero a los que requieran, pues obviamente va a causar pues un beneficio adicional.
En la clínica podemos encontrar estos signos, que es el signo de Gray-Turner, el signo de Cullen, el signo de Fox, que son signos que pues van a estar asociados a sangrado retroperitoneal, a pancreatitis necrohemorrágica. Sin embargo, esto solo se va a ver en el 1 al 2% de todos los casos de pancreatitis. Otra cosa que mencionan los pacientes y que uno se va a encontrar, pues no es tan frecuente, pero la posición maometana va a ser una posición que va a atenuar el dolor, que además se va a producir iliorreflejo, entonces van a disminuir los ruidos intestinales, va a haber distensión abdominal y se va a producir SIRS, entonces vamos a encontrar taquicardia, algunos pacientes incluso pueden estar febriles, eh, bueno, eso con la parte de la clínica. En cuanto al diagnóstico, tenemos una guía que es la guía Atlanta del 2012, en donde pues se establece el diagnóstico de la pancreatitis con dos de los siguientes tres criterios. El primero de los criterios es el dolor abdominal típico de una pancreatitis aguda, que está localizada en el epigastrio, que está rodeada en región lumbar. Y secundariamente vamos a llevar de la mano un paraclínico que es la amilasa o la lipasa. Normalmente cuando hay pancreatitis, estos exámenes de laboratorio se van a elevar. El punto de corte es un aumento de 3 veces el límite superior normal. En la mayoría de laboratorios, el límite superior normal es de 100. Entonces, con 300 yo hago un diagnóstico de pancreatitis. Bueno, puedo sospechar que sí, según esta clasificación de Atlanta, sí, pero definitivamente yo voy a decir que me encuentro ante un paciente con pancreatitis aguda cuando tenga niveles de amilasa por encima de 1000. Por encima de 1000 yo no voy a tener dudas de que ese paciente tiene pancreatitis. Y el tercero de los criterios es que haya un hallazgo imagenológico sugestivo de pancreatitis aguda. Sin embargo, este tercer criterio no es necesario para establecer el diagnóstico. Y en realidad las imágenes no van a ser de tanta ayuda cuando nos enfrentemos al paciente agudo con pancreatitis. Aquí a la derecha podemos ver un estudio en el que se comparó la elevación de la amilasa versus la lipasa. Y pues encontramos que la línea punteada corresponde a la amilasa, que tiene un pico a las cerca de 24, 48 horas, y que va a bajar rápidamente. Entonces, esto nos va a dar una sensibilidad un poco menor que la lipasa, porque como vemos, la lipasa se va a aumentar a un pico mayor a las 96 horas y va a estar elevado estos 3 veces del límite superior normal hasta por 15 días. Entonces, por eso, la lipasa en algunos casos tiene una sensibilidad cercana al 100%. Pero la más disponible en la mayoría de los hospitales es la amilasa y en realidad, pues nosotros no necesitamos realizar controles de amilasa o de lipasa porque no tienen ninguna indicación, no sirven para nada en el pronóstico. Entonces la amilasa pues sigue siendo una ayuda diagnóstica pues muy importante y que tenemos a la mano en la mayoría de hospitales. Dentro de las imágenes, pues, como ya lo mencioné, no suelen ser tan, como de tanta ayuda en el entorno agudo de la pancreatitis, pero pues se pueden haber algunos hallazgos. Dentro de la radiografía toracoabdominal, pues hay un desplazamiento anterior de la cámara gástrica, pues hay distensión del páncreas, hay edema, entonces puede causar desplazamiento. En algunos casos se puede producir imagen en vidrio esmerilado de ese tejido pancreático. Puede haber signo de asa centinela, pues porque el páncreas causa una inflamación de los tejidos periféricos y causa un hilo reflejo de las asas intestinales que estén adyacentes, entonces va a producir asa centinela. Y también se puede ver calcificaciones intrapancreáticas, pero estas sobre todo van a estar más asociadas al desarrollo de pancreatitis crónica. La ecografía hepatobiliar se debe hacer a todos los pacientes, como pues ya lo revisamos, la principal causa es de origen biliar, entonces en realidad esta ecografía no es para el diagnóstico de la pancreatitis, sino el diagnóstico de la colelitiasis y de manera secundaria pues a la pancreatitis de origen biliar. La tomografía de abdomen contrastada tiene tres indicaciones precisas. La primera de ellas es aquel paciente que tiene pancreatitis grave, pancreatitis que dura más de 78 horas. Y aquí tenemos dos escalas que son pues usadas, el Ranson pues últimamente no tanto, pero el Apache sí y la escala de Marshall también.
que pues van a denotar la presencia de que el paciente tiene pancreatitis grave. Entonces esa es una de las indicaciones, la otra es ante dudas diagnósticas y la tercera pues es cuando tengo un paciente que tiene una evolución tórpida, que tiene empeoramiento clínico, entonces pues es una indicación para realizar la tomografía de abdomen contrastada. Los hallazgos de la pancreatitis en tomografía, pues los voy a clasificar según la clasificación de Baltasar y según los hallazgos, pues me va a dar una puntuación. Con esto, pues yo puedo hacer una clasificación de la severidad de la pancreatitis. Como ya lo mencioné, pues la clasificación de Atlanta es la clasificación que se usa mundialmente para estadificar la pancreatitis. Inicialmente hubo un consenso en el 92 y recientemente se hizo otro en el 2012, que es el que se usa con mayor frecuencia y divide la severidad de la pancreatitis en tres tipos. El primero es pancreatitis leve, el segundo es moderadamente severa y el tercero es severa. La pancreatitis leve es aquella que no debuta con disfunción multiorgánica o con complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis moderadamente severa es aquella que cursa con falla multiorgánica, pero es limitada, una falla multiorgánica que dura menos de 48 horas. Y la pancreatitis severa es aquella que tiene una falla orgánica que dura más de 48 horas. Entonces, ¿cómo vamos a definir que tiene una falla multiorgánica y encima que es persistente? Lo hacemos con la clasificación de Marshall. Por eso ustedes van a ver que cuando estamos en el hospital se le piden a los pacientes con pancreatitis diariamente gases arteriales para medir la PAFI y depuración de creatinina para medir la función renal. Entonces con esto vamos a hablar tres sistemas rápidamente. Con la PAFI vamos a mirar el sistema respiratorio, con la creatinina los riñones y con la tensión arterial sistólica vamos a medir el sistema cardiovascular. Si alguno de estos parámetros se encuentra alterados, pues yo digo que hay disfunción de ese sistema. Entonces, con puntuaciones de 1 en adelante, pues ya sé que hay disfunción de ese sistema, ¿cierto? Entonces, con PAFI menor a 400, con creatinina mayor a 1,4 o con tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, voy a decir que tengo disfunción de ese sistema orgánico. Y con dos sistemas, con dos sistemas o más, pues ya sé que hay disfunción multiorgánica. Entonces, aquella disfunción multiorgánica que perdura por más de 48 horas debe ser manejada en unidad de cuidados intensivos. Otra de las clasificaciones que pues antes se usaban, ahora están en desuso, son las clasificaciones con los criterios de Ranson y los criterios de Glasgow-INRI. Estos criterios están en desuso básicamente porque requieren un mayor número de paraclínicos y se pueden estadificar una vez yo tenga paraclínicos 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. Entonces, pues tengo que esperar a que salgan los paraclínicos 2 días después para saber si el paciente tiene una pancreatitis grave. En realidad, pues esto no tiene mucho sentido. Entonces, con estos criterios, básicamente tienen un alto valor predictivo negativo. Eso quiere decir que si no están presentes, muy probablemente el paciente no tenga una pancreatitis grave. Otras clasificaciones son el sistema BISAP, que nuevamente es un acróstico, con el BUN, con alteración del estado mental, presencia de CIRS, edad y efusión pleural, y un score mayor de 2, pues me va a mayor a 3, perdón, va a denotar presencia pues de pancreatitis grave. Y el sistema Apache, que no es específico de pancreatitis, sino de disfunción multiorgánica en general, va a darme un pronóstico de la mortalidad de estos pacientes. Entonces, a mayor puntuación, pues me va a dar mayor mortalidad. Bueno, entonces, ahora sí, con los pilares del manejo médico, la pancreatitis aguda, pues el primero de los pilares es la reanimación con líquidos endovenosos. Esto es una terapia pues que va a servir de mucha ayuda, porque como ya lo vimos en la parte de la fisiopatología, en la pancreatitis aguda, se produce un tercer espacio. Este tercer espacio pues produce una especie de hipovolemia. Esto va a perpetuar el daño renal,
va a perpetuar la alteración en la circulación al tejido pancreático y va a perdurar pues, la respuesta inflamatoria a este tejido. Entonces el reemplazo con cristaloides es muy importante. Generalmente se hace un reemplazo agresivo con cristaloides de 5 a 10 mililitros por kilo hora, y en caso de que el paciente tenga depresión de volumen grave, se pueden dar bolos de líquidos endovenosos de 20 mililitros por kilo y se pueden pasar en un tiempo de 30 minutos. El cristaloide de elección es el Ringer lactato, porque disminuye la incidencia de SIRS y pues se han realizado algunos estudios en los que se han realizado algunos estudios en los que se evidencia aumento de la mortalidad en los pacientes, sobre todo con sepsis. De igual forma, se produce mayor mortalidad en los pacientes con daño renal, como es el estudio SALTED. Entonces, este Ringer lactato está contraindicado en la causa de hipercalcemia, porque el Ringer lactato les va a aportar calcio. En estos pacientes se debe reevaluar la administración en las primeras 6 horas y luego en las siguientes 24 o 48 horas, porque hay más riesgo de producción de un síndrome compartimental intraabdominal. Entonces, pues una vez yo haga una reanimación adecuada con cristaloides, pues debo hacerle un seguimiento a esa reanimación, y estos signos que encontramos acá abajo son predictores independientes de severidad. Quiere decir de que si están ausentes, el paciente, independientemente de las escalas, pues se va a complicar posteriormente. Entonces las metas son una frecuencia cardíaca menor a 120, una presión arterial media en metas, un gasto urinario también en metas, un hematocrito que no esté disminuido, que esté entre 35 y 44%, que esto también indica que hay una adecuada reanimación hídrica, un MUL menor a 20 y una creatinina menor a 1.8. Otro de los pilares del manejo es el control del dolor, sobre todo porque este dolor va a producir acidosis láctica y va a empeorar los resultados a nivel de supervivencia. Generalmente este dolor es muy severo y en estos pacientes se indica el uso de opioides. Hay como una creencia de que la morfina produce espasmo del esfínter de Oddi y pudiera empeorar la severidad de la pancreatitis. Sin embargo, pues hay estudios ya que dicen que la morfina en realidad pues pudiera causar algo de espasmo del esfínter de Oddi, pero definitivamente su administración ni empeora el diagnóstico ni empeora la severidad de la pancreatitis. Y por el contrario, el control del dolor ayuda mucho en el desenlace de los pacientes. Aquí en la esquina inferior encontramos un estudio que se realizó en pacientes en unidad de cuidados intensivos, y se encontró que aquellos pacientes que tenían analgesia epidural torácica versus los pacientes que tenían analgesia convencional tenían un mejor pronóstico, que iba desde un 17% de mortalidad versus un 2% de mortalidad a los pacientes que tenían analgesia epidural. Entonces aquí podemos ver que la analgesia es muy importante en estos pacientes y mejora pronóstico. Y por último, la nutrición es muy importante, pues manejarla en estos pacientes. Inicialmente el consenso era que todo paciente con pancreatitis aguda debía tener una suspensión de la vía oral al menos durante las primeras 72 horas. Esto actualmente pues está cambiando, sobre todo en pancreatitis leve. Se dice que puede haber un restablecimiento de la vía oral, sobre todo en pacientes en los que no tienen ningún criterio de severidad, incluso dentro de las primeras horas del inicio del dolor. Y algunos estudios mencionan de que ni siquiera se reinicie la vía oral, sino que no se suspenda, y que esto pues no tiene como tanta influencia en el desarrollo de complicaciones posteriores. Además de esto, las guías Aspen recomiendan que se haga una nutrición enteral temprana, sobre todo en pacientes que requieran hospitalización por más tiempo, y esto pues encaminado a que no se produzca una atrofia de las vellosidades intestinales
y que esto pues no favorezca la translocación bacteriana. Por eso mismo se agrega glutamina a la nutrición de estos pacientes para que no se atrofien esas vellosidades y pues que no se produzca translocación bacteriana. Debe evitar en lo posible la vía parenteral, porque esto está asociado con mayor mortalidad, mayores complicaciones, inclusive mayor bacteriemia mayor colonización por cándida. Entonces esto está asociado pues a mayores complicaciones. Entonces, en la medida de lo posible, evitar la nutrición parenteral. Los antibióticos no se deben dar a todos los pacientes, solo el 20% de los pacientes desarrollan una infección extrapancreática. Quiere decir de que solo se deben dar antibióticos cuando haya un diagnóstico de infección. Entonces, el diagnóstico de infección básicamente se establece que yo hago una punción guiada por TAC de esta lesión pancreática, hago un aspirado, en esta hago un gramo, cultivo un antibiograma y se aíslan bacterias. Entonces, en ese caso, pues se indican antibióticos. En caso de que yo no pueda hacer una punción, pero yo tenga una alta índice de sospecha de pancreatitis sobreinfectada, pues puedo hacerlo si evidencio una necrosis pancreática mayor al 30% en la tomografía, o si encuentro gas en la cavidad abdominal, pues también se podría sospechar de una pancreatitis sobreinfectada. ¿Qué antibióticos se van a dar? Los ideales son los carbapenémicos, sobre todo el imipenem, porque es un antibiótico que tiene alta porcentaje de penetrancia a la barrera hematopancreática. Entonces, pues va a ser muy dirigido para este tipo de infecciones. Pero otras alternativas son las quinolonas, el metronidazol y las cefalosporinas. Sin embargo, es importante recordar de que pancreatitis no es sinónimo de antibiótico. Solo en el 20% de los casos se presenta sobreinfección. Como complicaciones agudas locales, tenemos la colección peripancreática y la colección necrótica aguda. Y estas van a ser como una historia natural de la enfermedad que se van a volver en crónicas, es decir, la colección peripancreática va a evolucionar a un pseudoquiste pancreático. Entonces, la colección peripancreática es aquella que está asociada a la pancreatitis edematosa. Entonces, en la tomografía vamos a ver como una especie de lesión homogénea que no va a estar delimitada, que no va a comprometer el tejido pancreático, es decir, que va a ser adyacente a esta, y que posteriormente, cuando se pasen más de 4 semanas a yo tener esa colección peripancreática, eh, ya va a estar encapsulada, bien definida, igualmente homogénea, y esto se va a denominar pseudoquiste pancreático. Por otro lado, si yo tengo una pancreatitis necrotizante y empiezo a ver una colección heterogénea que ya va a involucrar, además de los tejidos adyacentes, el páncreas, pero que no tiene una pared definida, vamos a hablar de una colección necrótica aguda. Y esta, 4 semanas después, pudiera evolucionar a una necrosis walled-off o una necrosis amurallada, que igualmente va a ser heterogénea, que va a comprometer páncreas y tejido adyacente, pero que además va a estar encapsulada y va a tener una pared bien definida. Entonces aquí traje algunas imágenes de la colección peripancreática que evoluciona el pseudoquiste pancreático. Aquí vemos el tejido pancreático y alrededor vemos una imagen muy homogénea que corresponde pues a todo ese edema del tejido adyacente y que posteriormente se va a capsular. Igualmente aquí podemos ver que tenemos un tejido muy homogéneo pero que está encapsulado y que corresponde al pseudoquiste pancreático. Aquí en la colección necrótica aguda, pues vemos que hay un tejido más heterogéneo que va a estar comprometiendo tejido adyacente, pero también páncreas, y que va a evolucionar a una necrosis amurallada, que es aquella que tiene ya unos márgenes bien delimitados, que va a tener como unas trabéculas al interior de las lesiones, y que va a comprometer tanto tejido adyacente como tejido pancreático. Por último, pues las complicaciones sistémicas no es más que la exacerbación de las patologías subyacentes de la pancreatitis aguda, y alrededor del 24 al 40% de estos pacientes tendrán insuficiencia del páncreas exocrino y un tercio de estos pacientes van a presentar prediabetes en los siguientes 5 años.
Entonces, para finalizar con la charla, quiero mencionar de que la pancreatitis aguda es una enfermedad grave y que los pacientes se mueren por pancreatitis aguda. Eh, de que además se debe tener un alto índice de sospecha de esta enfermedad y se deben hacer unos adecuados diagnósticos diferenciales, porque no se puede hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda a la ligera, porque ya mencioné de que la mayoría debutan con dolor epigástrico, pero además este dolor epigástrico pues está en la región precordial, pudiera ser pues estar debutando con una enfermedad coronaria o alguna otra enfermedad. Entonces, pues también se debe tener muy claro de que se deben hacer otros diagnósticos diferenciales antes de definir al paciente con pancreatitis, sobre todo cuando los valores de la amilasa no son muy como definitivos para una pancreatitis agudo. Y por último, que el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad es fundamental para el desenlace de los pacientes. Entonces, finalizo con esta frase de Francisco de Quevedo, que dice que has de tratar al cuerpo, no como quien vive con él, que es necesidad, ni como quien vive por él, que es delito, sino como quien no puede vivir sin él. Y eso sería todo, pancreatitis aguda. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por favor, daré la palabra a Luisa, que toda la presentación estuvo levantando la mano, así que ánimo, Luisa, ¿qué vas a preguntar? Mientras Luisa recupera la valentía, volvió a levantar la mano, pero no habla. Ok. Quiero felicitar al doctor Montes porque su presentación fue muy completa, muy clara y absolutamente precisa para los puntos claves con respecto a la pancreatitis. Así que, ante todo, Jorge, felicitaciones. Y pues, tanto Jorge como yo estamos atentos pues a cualquier pregunta o duda que tengan con respecto a este tema. Bueno, muy bien. Creo que no hay dudas, doctora. Vale, Muy gracias, chévere la Marcela. presentación. Sí, yo pienso igual. Quiero dejar claros como resaltar algunos puntos que Jorge los mencionó. Primero, el diagnóstico, que es clínico, paraclínico e imagenológico, y solo se necesitan dos de ellos. Así que eso de pedir amilasa seriada no aporta nada, y que no hay correlación entre el valor de la amilasa y la severidad de la pancreatitis. Segundo, que los pilares que quedaron enunciados como tres ejes principales, que son básicamente líquidos, analgesia y nutrición, son los que definen la posibilidad de recuperación de un paciente con pancreatitis. La percepción de que la pancreatitis es mortal es acertada, pero se comporta como una enfermedad crítica que puede incluso simular una sepsis, pero recuerden que es un choque sin bacterias en principio. Entonces, por lo tanto, lo que necesita es manejo de soporte y la estadificación de la severidad de la pancreatitis es lo que define la severidad y la agresividad con la que se va a reanimar el paciente. En ese sentido, creo que es importante pues que ustedes, ante todo, como médicos generales que se van a encontrar en el pueblo con pacientes que van a consultar con dolor abdominal, obviamente van a tener un rango muy amplio, pues van a tener la pancreatitis leve, que puede incluso manifestarse solo como una indigestión, hasta la pancreatitis severa que puede llevar a la muerte. Lo importante es que ustedes siempre la tengan presente y la sospechen. Jorge también fue muy explícito con respecto a la mayoría de síntomas, y el síntoma cardinal, pues prácticamente el 100% de los pacientes relatan dolor. Entonces, no menospreciar lo que refieren los pacientes, porque si bien lo que se viene detrás es un estudio profundo y un manejo severo y agresivo para poderlos rescatar, es importante primero pues que el médico haya hecho un manejo inicial adecuado de estos pacientes. Jorge, ¿quieres agregar algo? No, doctora, ya pues atentos a las dudas que tengan y nada más.
Bueno, muy bien. Como mencionó Jorge, el Grupo de Interés en Investigación en Cirugía General de la Universidad del Quindío es un grupo al que Jorge pertenece. Yo tengo el honor de acompañar. También está allí Marcela y pues están todos invitados a participar con el grupo. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Así que quedo atenta a cualquier comentario y preguntas, ya sea por interno o por aquí mismo. Doctora María Elena, muchísimas gracias. De verdad que es una excelente, como usted lo dijo, una excelente charla y muy al alcance y muy pertinente en nuestro medio. Me parece pues que la temática en la forma como la desarrollaron con su orientación fue la más adecuada para llegar a todos los estudiantes. Lástima que todos los estudiantes del programa de medicina no tengan pues siquiera la cordura de participar en estas actividades académicas que son tan necesarias para la formación nuestra como médicos. No, maravillosa. Sigamos entonces con el panel de preguntas si las tienen. Parece que no hay preguntas, doctora, no. Pues he visto los comentarios aquí en el chat de agradecimiento y de felicitaciones. Me uno a ellos y entonces de todas maneras nuevamente darle los agradecimientos al médico interno y a la doctora María Elena por esta gran participación. A ustedes por la invitación y Jorge, nuevamente felicitaciones. Una excelente charla. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y nada, feliz noche para todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones, Jorge. Feliz noche.